Descansando en Dios. Mateo capítulo 13, versículos 24 y 25. Jesús le refirió otra parábola diciendo: El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. En la primera de las 7 parábolas en Mateo capítulo 13, la parábola del sembrador, Jesús explicó los 4 tipos de respuestas, 3 negativas y una positiva, que las personas darían al Evangelio durante la era de la Iglesia, el periodo entre la primera venida de Jesús y la segunda, Mateo 13, versículos 3 al 8 y 18 al 23, así como a través del milenio. En esta segunda parábola del trigo y la cizaña, el Señor explica lo que sucede a los incrédulos durante estos periodos del reino. La segunda parábola está relacionada con la primera, con temas de labranza, y los oyentes eran los mismos que escucharon la primera. La diferencia es que en la primera participa un solo sembrador y en esta participan 2 sembradores, y se detalla el final de ambas cosechas. La cosecha del primer sembrador es para vida eterna en el reino de los cielos, pero la segunda es para condenación por la eternidad. Jesús afirma que habrán 2 resurrecciones, una para vida y otra para condenación eterna. No os maravilléis de esto, porque vendrán hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Juan capítulo 5, versículos 28 y 29. La parábola del trigo y la cizaña, Mateo capítulo 13, versículos 24 al 30. Jesús le refirió a otra parábola diciendo: El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Un segundo sembrador que no estaba en la primera parábola, considerado su único enemigo, en la oscuridad sembró la cizaña entre el trigo. Algunos tratan de culpar a los hombres que dormían, que no fueron identificados por el Señor y que estaban en su tiempo lícito de descansar. Se aprecian 2 cosas: la maldad del que sembraba y la astucia del sembrador malvado, cuando nadie lo veía para hacer su destructiva actividad. Lo que sembró fue cizaña, término genérico para referirse a plantas malas. La cizaña es muy parecida al trigo y se conoce como trigo venenoso. La usaban los enemigos como venganza para destruir los cultivos de sus rivales. Para poder destruir la cizaña tenían que arar el campo y en algunos casos sacar raíz por raíz para que no volviera a salir. El Señor sugirió que nosotros no arranquemos la cizaña, sino que el Señor hará la selección entre lo bueno y lo malo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Mateo capítulo 13, versículo 30. Explicación de la parábola del trigo y la cizaña. Mateo capítulo 13, versículos 36 al 43. Estando en privado, los discípulos le dijeron a Jesús: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. El Señor responde: Él, Jesús, es el Hijo del Hombre. Daniel 7:14. Todo lo que tiene que ver con las bendiciones de Dios para el ser humano, la semilla que es el mensaje del Evangelio, la gracia que salva y la esperanza de gloria proceden de su sembrar divino. El campo es el mundo. Algunos han querido alegorizar esta frase afirmando que el campo es la iglesia, pero el Señor afirma lo contrario, refiriéndose a sus discípulos, los cristianos. Dice: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Juan 17:16. La buena semilla son los hijos del reino, los que aceptan a Cristo como su único Señor y Salvador. Hechos 4:12. Son los que han sido salvos por la gracia mediante la fe y que siempre llevan fruto, poco o mucho, de arrepentimiento. Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10.
Las cizañas son los hijos del malo. En el original, Mateo no usa el sustantivo malo, sino el adjetivo maligno, que determina el carácter de Satanás y su manera de actuar. Son todos aquellos que rechazan a Jesús. Pueden ser religiosos pero no salvos, Juan 8:44. Son los que practican el pecado manifestando con sus obras el carácter espiritual que los vincula con el diablo, 1 Juan 3:8. Algunos servirán en la obra de Dios, pero el Señor sentenciará: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mateo capítulo 7, versículo 23. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. El Señor se encargará de separar y recompensar de acuerdo a lo sembrado y cosechado. El juicio de la iglesia es para recompensa, no para la salvación, y es mucho antes del juicio final. 1 Corintios 3, versículos 9 al 16. 2 Corintios 5, versículo 10. 1 Corintios 15, versículos 51 y 52. 1 Tesalonicenses 4, versículos 16 y 17. Filipenses 3, 21. El juicio final es el del gran trono blanco, donde Cristo juzgará a todo ser humano que rechazó a Dios y a los que aceptaron a Cristo durante el milenio. Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15. Descansemos en Dios, perseverando con la esperanza de su promesa. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Apocalipsis 21, versículo 7. Dios te bendiga y te guarde.